le vamos a compartir ahora un diálogo con alguien que ya ha estado en la radio, pero no ha estado en el estudio de la radio para contar su historia. Su historia es conmovedora, habla de la Argentina, habla de lo judío, habla de la resiliencia, habla de tantas cosas que, ¿para qué lo voy a decir yo cuando el que lo va a contar es él, que es el protagonista? Él y su familia, él y la comunidad judía, él y la Argentina. Daniel Shapira, buen día, ¿cómo estás? Buen mes de Iyar. Igualmente, feliz mes, buen mes. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y bueno, por estar siempre. Todavía no dije nada. Pero no importa, uno siempre se adelanta, uno siempre, no que uno se adelante, sino uno siempre hemos tenido una conversación para mí muy valiosa en un bar y ahí surgió todo y la verdad es que es un gusto conocerte, digamos. Debo decirte que en esas 2 horas que se me hicieron corto escuchar eh, el relato de la historia de tu familia me conmovió y mucho. Cuéntale a la audiencia quién eran esos dos soñadores que eran tus padres. Bueno, me presento, bueno, mi nombre es Daniel Shapira y puedo decir quién soy porque después más adelante van a saber, se van a enterar por qué digo sé quién soy. Mis padres fueron, bueno, Andrea Yankilevich, estudiantes de psicología de la UBA. em, Participaba en todo lo que tenía que ver con la ayuda social en las villas, en los sectores más necesitados. Y mi papá, Daniel Shapira, estudiante de abogacía y tenista profesional hasta los 19 años en juveniles. ¿Y qué pasó con papá y mamá? Bueno, como lo hemos conversado en su momento en esa charla que tuvimos, no una reunión, una charla que Ujú. tuvimos en el bar, es el judío y las circunstancias. Ujú. Que las circunstancias tienen que ver también con una situación en el país que se estaba viviendo muy tremenda de dictaduras militares cada 10 años. Y bueno, mis papás fueron militantes políticos eh, en los 70 Y las y utopías de los 70. Tu papá tenía 25. 25 y mi Mira cómo me mamá acuerdo. 24. 25 años y 24 Sí. años estudiaban uno derecho, tu mamá psicología, Ujú. ambos llenos de utopías de jóvenes adolescentes mayores que participaban en los movimientos de esa época que buscaban cambiar el mundo, más allá de los juicios de valor, de cómo lo pudieron hacer o no. Eso es claro, fácil decirlo 50 años después, pero como dijiste, el hombre y sus circunstancias. ¿Y vos naciste cuándo y cómo? Bueno, a mí me secuestran junto con mi mamá y mi tía, que también está desaparecida, Claudia Yankilevich, estudiante de sociología de la UBA. A vos te secuestran, Sí, pero vamos paso a paso. Porque yo me acuerdo, primero secuestran a tu papá, a mi ¿no? papá, que yo no lo conocía a mi papá, y esto fue en abril del 77, el 7 de abril, Con 25 años. con 25 años. Y un año y medio después, yo nazco en noviembre del 77, Es decir, tu mamá estaba embarazada estaba así cursando 2 meses. cuando desaparecen a tu papá. Sí, ¿Supiste algo de cómo, dónde? sí, en la esquina de San Juan y Boedo, cuando se estaba por subir un colectivo. Ahí lo... Ahí lo secuestran y por testimonios estuvo en la ESMA. en la ESMA. Sí, sí. Nunca lo conociste. Yo no lo conocía a mi papá, Solo referencias. solo referencias de mi familia y después
de compañeros de la facultad que lo conocían. Es decir, tu mamá tenía 2 meses de embarazo. Sí, ¿Vos nacés dónde? yo nazco en el Hospital Durán El Hospital Durán. y 11 meses después, el 4 de octubre del 78, en Chilaver, en la provincia de Buenos Aires, a la mañana nos secuestran junto con a mí, a mi mamá, a mi tía y a mí. A tu mamá, Sí, a tu tía sí, y a mí. y a vos. Sí. A tu mamá y a tu tía porque también activaban, digamos, dentro de las agrupaciones. Porque eran militantes políticas, digamos. O sea, en esa época no solamente a los que militaban activamente, sino a todo el mundo pensante, digamos, una persecución mucho, eh, Activistas activistas sociales. sociales y todo. ¿Qué edad tenías vos? 11 meses, 11 meses. sí, Seguramente recién empezando a caminar, tal vez. tal vez empezando a caminar y Es- 8 días después, bueno, mi abuela empieza con la búsqueda, pues mi mamá llamaba a mi abuela, o sea, a la madre, todas las mañanas. Y esa mañana no la llamó. Entonces supo que algo había... entonces, bueno, sabían que estaban en Chilaver, pero por una cuestión de seguridad no sabían qué calles, pero sabían que vivían en el cruce de dos próceres, por ejemplo, San Martín y Ujú, Belgrano. ujú. Fue para ahí y vio las sábanas de ella y la vecina contándole que trató de retenerme en brazos, pero le pegaron un Culatazo. culatazo y me tuvo que soltar. Es decir, se llevan a tu mamá y Sí, tu tía contigo, conmigo, sí, de sí, 11 meses. sí, sí. ¿A dónde? Se cree que a Campo de Mayo, por los testimonios que hubo, lo que pasa en Campo de Mayo, a comparación a través de otros centros de detención, otros eh, 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 centros clandestinos de detención, eh, hay pocos sobrevivientes ahí en Campo de Mayo. Entonces, los pocos que hubo y que declararon, eh, declararon eso, que vieron a dos hermanas, eh, me secuestran, mi abuela por todos lados, mi abuela en un momento dice, bueno, voy al tribunal de San Martín, a la casa cuna, pues sabía que ahí entregaban bebés. Tu abuela por el lado materno. Sí, sí, sí. Mi Comienza abuela Eva a buscar a su hija, a sus hijas y a y vos. a mí. Bien, Y anteriormente estaba buscando a su a yerno. los dos yernos. Dos yernos. Dos yernos, porque el marido de mi tía, Eduardo Saí, fue el primero que desapareció en el 76, el 24 de noviembre del 76 saliendo de Hebraica. Saliendo de Braica. Sí, Es decir, tu mamá y tu tía tenían a sus parejas, sus maridos, ambos desaparecidos. desaparecidos. Sí, sí. Ok. ¿Y vos? Y bueno, mi abuela. Y en un momento mi abuela va a los tribunales de San Martín, de menores de San Martín, entonces ve a una secretaria, entonces le pide por favor, le muestra una foto mía, que si cualquier cosa que Información. veía que venía un bebé, que le avise. Bueno, ¿en qué día aparezco? En la mañana de Yom Kippur, el 12 de octubre del 78, Mm, La mañana de Yom la Kippur. mañana de Yom Kippur. Ahora, en general los chiquitos que apropiaban Ujú. los entregaban a familias y se los apropiaban. Baruch Hashem yo siempre lo considero un milagro. ¿Y dónde Fue te dejan? en los tribunales de menores de San Martín. ¿Sabes quién te deja ahí? No, no. Pero habrá sido los que Y tampoco no sé qué pasó esos 11 días, esos 8 días que estuve secuestrado. Claro. Y cómo fue el que... Lo que pasa muchas veces los llevaban y de ahí hacían
lo mandaban a los bebés a otras familias. Ujú. Sí, sí, por eso lo decía. ¿Y de tu mamá y tu tía se supo algo? No, no, nada más. No, no supo más nada. Y, y de mi, y de mi papá y de mi tío político, el marido Ujú, de mi tía, estuvo en la misma también, ujú. Eduardo. Y tu abuela Mi abuela es un... se encuentra con su nieto de 11 meses, Sí, cosa que dijiste, el milagro de Yom Kippur. el milagro de Yom Kippur. Y esa abuela que había sufrido la pérdida de dos hijas, dos yernos, aparece un nieto. Ujú. Ella ya debe haber sido una mujer de una edad Y relativamente tenía avanzada. 58 años, mi... Todavía era joven, pero igual. pero bueno, sí, 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 sí. Claro, y había perdido dos hijas que eran unas nenas en Dos realidad. hijas y el marido había fallecido 10 años antes. Mm. O sea, era una mujer con una ímpetu y tremendo, una fuerza y un cariño. ¿Y cómo fue tu vida sin tus padres? ¿Sabías desde chiquito lo que había pasado con ellos? Me fueron contando de a poco. Ahí tuve mucha contención, digamos, tanto de mi jardín de infantes, porque en esa época, claro, era difícil ponerme en un jardín, en un colegio, porque tenemos que... Esto fue antes del juicio a las juntas. O sea, yo cuando entro en el... ¿Pero por qué era difícil ponerte en un jardín? Porque era donde estaban los padres de él. Y si los padres, digamos que decían que estaban desaparecidos, que el chiquito tenía la culpa. Bueno, había mucho... Lo que pasa es que estaba dentro de la dictadura militar, entonces tenía que buscar mi abuela un colegio, lo que se llama progresista, los llamados colegios más... eh, no podía estar en un colegio del Estado, entonces tenía que estar en un colegio, en un jardín privado. Entonces en eso fue el jardín acuario, que Ajá. queda ahí en la calle Quirno Costa, que a mi abuela le abrieron las puertas y ahí pude desarrollar mi sala de cuatro y sala de preescolar. Ujú. Y después el Instituto de Independencia, que ya no existe más, ahí en la calle Humahuaca, que ahí fue muy importante y sobre todo hebraica. A ver, esto que decís de hebraica, ¿por qué? Mi tío paterno, el hermano de mi papá, quería que yo vaya a comercio y por distintas razones no me dejaron ser socio del club comercio que queda ahí en la Avenida Libertador. Por distintas razones que tenían Fue que una ver con que... razón que, como mi papá debía cuotas, y se le explicó, mira, el padre de Dani está desaparecido, bueno, igual hasta que no pague la cuota, el hijo no se puede hacer socio. ¿En el club comercio? El Club Comercio, de la Avenida Libertador, al lado de obras sanitarias. Habiéndole dicho Sí, sí. Por eso te digo, había mucho por eso no era fácil esa época. para un niño. No era, no era fácil para un niño y no era fácil eh, la, la vuelta a a la democracia, digamos. O sea, Todavía estaba lejos. estaba lejos, ya era el año 84, pero el poder militar seguía estando muy fuerte acá en Y hablaste Argentina. de hebraica, ¿por qué? ¿Qué pasó en hebraica? Bueno, en Hebraica, bueno, pasó esto del comercio, una amiga de mi abuela dijo, ¿pero por qué no viene a Hebraica? Si hace socio de Hebraica. Manda una nota a Hebraica, a la comisión directiva, explicando tu historia y la necesidad que tiene que ver con la identidad judía, con todo lo que... Y también explicar esta cuestión de que si no lo hubieran, si vos no lo hubieras encontrado tu nieto, podía haber estado en un apropiado su identidad. Y aparte de la identidad nada más nada más que la identidad judía, que tan importante. Entonces, bueno, mandó la nota y no solamente me hicieron socio, sino me becaron el 100%
de mi estadía en Hebraica, que incluyó grupos de actividades y el Bar Mitzvah en la primera etapa. Y eso te ayudó a tener un grupo social. Eso fue impresionante. Es más, yo te había comentado en esa charla, yo soy lo que soy por Hebraica, por esa el primer tramo de mi vida tan importante y con la ausencia de mis padres, donde pasar, yo iba todos los días a Hebraica, tal vez no tenía actividades y iba a pasar, me gustaba ir por los pisos, ver cómo la gente jugaba al básquet, yo iba a las actividades de los grupos tanto en la sede de Sarmiento como en Pilar, y eso fue impresionante. Daniel Shapira ha hecho un reconto de su historia, que es la historia de tantos. Pasamos hace pocos días Yom HaShoah. Yo quiero ponerlo con cuidado, no hago una analogía, pero sin duda su historia es la historia de muchos en la Argentina, pero una historia distinta, única, que tiene que ver con la identidad judía, con esos jóvenes idealistas como sus padres, y que en una proporción incluso mucho mayor que la población en términos demográficos argentinos fueron desaparecidos porque los judíos en general vivimos con compromisos sociales tan importantes. Vamos a ir al panorama de noticias, luego vamos a seguir charlando con Daniel Shapira. Seguramente usted ya ha quedado muy impresionado con esta historia. Y seguimos aquí con Dani Shapira, usted ya escuchó su historia, de hecho acá Marina Wallenblom dice, historia impactante, cola cabot para Daniel que supo desarrollarse a pesar de todo, ¿sí? A pesar de todo y mucho. Y entre otras cosas decías la importancia de Hebraica para vos y tu historia personal como contención, como lugar de desarrollo. Y me dijiste en un momento, cuando los chicos decían, bueno, ¿y quién sos? O los chicos típicos te conocían y preguntaban por tus papás, ¿cuál era tu respuesta? Claro, porque hay que hacer una caracterización del año. Yo en Hebraica entré en abril del 84. Ujú. Hace unos meses, 3 meses, había asumido Alfonsín. La situación era muy difícil. Ya en democracia. Ya en democracia, sí, sí. Alfonsín Ajá. había asumido el 10 de diciembre del 83. Ujú. Yo en abril del 84 me sumo a Hebraica y era todo una época Todo a flor de piel. todo a flor de piel. Y cuando decías que Muchos exiliados volviendo al país, digamos, o Ujú. sea, se vivía un tiempo muy Sí, movilizante. movilizante. Y cuando decías que eras hijo de desaparecidos, ¿cuál era la reacción en general? No entendí, digamos, imagínate, eran chicos de 6 7 años, Ujú. pues yo cuando entré en Hebraica, Chiquitito, sí. y ahí fue la contención de Hebraica, muy importante, porque se hacían actividades con los padres. Ujú. Entonces, bueno, ahí invitaban a mi tía Gaby, la hermana de mi mamá, la otra hermana que, Baruch Hashem, Ujú. no, se salvó, Ujú. a los hermanos de mi abuela, a mis Ujú. tíos, Ujú. fue muy importante, fue algo ¿Sentiste, Dani, fundamental. en algún momento, porque fue alguna tragedia que hasta el día de hoy nos marca, sin duda, Ujú, como sociedad, y las reacciones todas, ¿no? Desde aquellos que eh, no quisieron ver, ujú, o no sabían, o no pensaban, o tuvieron miedo, o fueron cómplices, digamos, ujú. todas, ¿no? O los que habrán participado. Me imagino que todo eso de alguna manera, aunque eras chico, te iba llegando y de alguna manera incluso en esos adultos algunos te habrán mirado diciendo, ¿qué hicieron tus padres? O ¿por qué? ¿O juicio de Bueno, valor? había esa frase tan característica, por algo será, algo habrán hecho justificando
la desaparición forzada de personas con el robo Los de los bebés. hijos, Ujú. con quedarse con las propiedades de los desaparecidos. Eh, Baruch Hashem siempre me considero, a pesar de todo, una persona muy afortunada, Mm, porque siempre encontré en lo colectivo en las otras personas, una mucha confianza, ujú, digamos. O ujú, sea, ujú. que tiene que ver con, bueno, vos podés, adelante, y eso es fundamental. Cuando decís vos podés, además, vos tenés un hándicap, Sí, tengo ahí como un hándicap. un hándicap extra, como si Sí, no te fuera poco. sí, sí, no, aparte si lo hacemos, o sea, para chica hay tiempo, entonces, Claro, claro. completa, cuéntale a la gente. Bueno, mi mamá estaba en la clandestinidad, o sea, mi mamá, una vez que fue el golpe, todos los militantes entran en lo que se llama la clandestinidad, que Ujú. tiene que ver con cambiarse el apellido y ir casa por casa, Ocultarse. Ujú. ocultarse. Cuando nazco, por la complejidad del embarazo, Mm. tenía que haber sido en cesárea, pero por la complejidad de que la podían capturar a mi mamá me tuvo en parto normal. En el medio, cuando nazco, trago líquido amniótico de la panza de mi mamá. Mm. Poquito. Y eso provocó una discapacidad motriz, ¿De qué tipo? tipo parálisis cerebral leve, que se intensifica más en las piernas y en la motricidad fina, Ujú. Lo cual hace que camines con que dificultad. camine con dificultad. Eso no me impidió hacer deportes. Por ejemplo. Hice básquet en hebraica, iba a las escuelas de básquet en hebraica. En un momento también hice tenis, eh, en una cancha ahí en Núñez. Tenés como tu papá. Tenis con mi papá, es más, eh, tengo la raqueta de mi papá. ¿Tu papá llegó a ser profesional, dijiste? Llegó a ser profesional, estuvo entre los 10 mejores juveniles en el año 69. O sea, a los 19 años. O sea, mi papá es de la generación de Vilas. Mirá, Sí, 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 sí. profesional en esa De generación. Mastelli, decano, de muchos Y, tenistas de esa época. y de ahí entró a la Facu a estudiar De abogacía. ahí entró en la facultad, era ayudante de cátedra de Ortega Peña, Mm. eh, pero fue muy importante. ¿Y sabés cómo se involucró con los movimientos de la época? Yo creo que tiene que ver con mis padres eran de clase alta, pero no eran indiferentes a lo que estaba pasando. Eran de clase alta. Claro, mi mamá hasta el año 69 vivía en Ayacucho, Quintana, Mm. 450 metros cuadrados. Bueno, después bueno, murió el papá, mi abuelo, y se tuvieron que ir a otro lado a vivir. Pero venía y justo fue que empezó la facultad y todo lo que se vivía de prohibiciones, estamos hablando del gobierno de Onganía, Mm. que como la dictadura militar se intensificó la desaparición forzada de personas, Onganía fue el núcleo en el pensamiento de la facultad. Mm. Clase acomodada alta Sí, que se involucra en lo en social lo social y en el otro. y en decir hay que hacer algo para hacer un mundo mejor. Sí. ¿Y tu papá? Porque hablaste de tu mamá que venía muy acomodada. ¿Tu papá también? No, hablaba de mi mamá. Ah, Mi mamá venía de... por eso dijiste tu Mamá. mamá que venía Y a mi hablar. papá también, digamos. ¿Sí? Clase alta, en pleno Caballito, Pedro Goyen, Avenida La Plata. Ajá, Vacaciones en Punta del Este. ajá. eh, Y en lugar de quedarse en La Cómoda, en la cómoda, se involucran en lo social en la universidad. en la universidad. Sí, 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 sí. Y cuando vos
sos recuperado por tu abuela, bueno, empieza una vida. Una vida y por una cuestión de seguridad me ponen el apellido de mi mamá, Ajá, que es Yankelevich. Yankelevich. Recién recupero, porque en esa época todos los trámites referidos a la desaparición era muy engorroso. La justicia que venía de la dictadura militar te rechazaba muchas. Era muy complejo en esa época. Y en esa época se cambiaba el documento a los 16 años. Ujú, Entonces, cuando cumplí 16 años, me hice el análisis de ADN, vino mi abuela, Eva, mi tía Gaby, de la familia y parte de la familia paterna. ujú. Y bueno, y a partir de ahí soy Shapira Yankelevich, Daniel Pablo. Y Shapira Yankelevich también después estuvo con hijos, ¿no? La búsqueda de otros, ¿es así? Claro, en ese momento, a los 18 años, porque había cosas que no le podía preguntar a mi familia, por Ujú. toda la carga Emocional. emocional. Tu Y familia que era tu abuela y un par de tíos. mi abuela, un par de tíos y muchos hermanos de mi abuela materna. Ajá. Eh, y entonces, bueno, porque en esa época, bueno, Dani, no sos el único que le pasó lo mismo. Ujú, Entonces, bueno, empecé a involucrar en la agrupación Hijos en el 98, una experiencia muy valiosa, fueron 5 años que tienen que ver con identidad, que eran mis viejos, por qué hacían lo que hacían y los ideales que tenían de un mundo mejor. ujú. Y aparte cada 10 años, como lo mencionaba, hubo dictaduras militares a partir de 1930. Entonces, bueno, y para mí estoy muy orgulloso de mis viejos porque podían haber estado en la cómoda y sin embargo se comprometieron por un país distinto. Dani, y cuando ya tenés unos años, yo no sé cuánto cumpliste, pero 47, 47. para 48. Y claro, tu realidad fue esa desde que naciste, Mm, con tus dos padres desaparecidos, vos recuperado cuando tenías casi un año, y tu abuela se hace cargo, y la mm, familia, y hebraica, y la contención. Cuando hoy a la distancia ves todas las polémicas que en la Argentina siguen apareciendo sobre lo que fue esa tragedia, mm. y están los buenos y los malos, ¿cómo lo vivís? Yo vivo con mucha preocupación. A ver, hasta hace poco había como un consenso que como que había como límites, no establecidos, pero límites. Yo creo que de un tiempo hasta acá esos límites se ¿A qué límite te referís? a los límites de que haya diputados elegidos por el pueblo visitando a los genocidas, eh, que lamentablemente eh, Villarroel, la vicepresidenta, tenga un discurso negacionista de lo que pasó, emparentándolo que fue una guerra, no fue una guerra, fue un genocidio, fue un plan sistemático de desaparición de personas. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra y lo que pasó? Básicamente es que no hubo juzgamiento. O sea, está bien, si cometieron algún... Bueno, a juicio, pero acá no hubo un juicio. Acá hubo un plan sistemático de genocidio, con centros clandestinos de detención, con un plan sistemático de robo de bebés, Ujú, que fue importante esa figura de robo de bebés porque esa figura no estuvo en el juicio de las juntas. ujú, ujú. Por eso después se pudo juzgar por esa carátula de robo de No bebés. estaba tan claro seguramente en No ese estaba inicio, tan ¿no? claro, obviamente. Ujú. Eh, Pero es tan importante lo que dijiste, yo quiero reiterarlo, porque eh, lo que ha dicho un hijo de dos desaparecidos, si cometieron ilícitos, cualquiera haya sido este ilícito, desde los más graves hasta los menos, para eso un Estado tiene el poder de la ley. Y la ley significa llevar
aquel que ha cometido un ilícito a ser juzgado y que tenga una pena. Ujú, Pero cuando no hay ley, ahí es justamente lo que Dani está planteando. Es algo distinto. ujú. Y en ese lugar, esa es la gran tragedia, en realidad. Y aparte de la gran tragedia, se sigue consumiendo, porque hay 300, ya no bebés, adultos de mi edad, que siguen buscando su identidad, que no saben quiénes son. Mm. Por eso el genocidio con respecto al robo de bebés y ahora con adultos mayores de entre 46 y 50 años que todavía no saben quién. Y muchas veces pienso cuántos Yehudí deben estar con su identidad apropiada. Ya que tocas esto, porque para vos la identidad judía ha sido importante y es importante en términos de lo que dijiste, apareciste o tu abuela te encuentra ni más ni menos que en el día de Yom Kippur, después hebraica y en el último tiempo incluso, eh, upa, y en el último tiempo eh, incluso estudiando las fuentes judías tradicionales, cosa que te comenzó a acercar también, ¿no? Sí, yo tengo mi primo observante, Ujú. somos tres primos, o sea, mi primo Guido que es observante, más otros tres primos, y más o menos, viste, quería que nos juntemos para charlar, entonces nos juntábamos, y no sé por qué, y en realidad sé que me tenía fe que poder involucrarme a mi manera, Ujú. era conmigo. Y después, bueno, conocí a Abraham Levy, a Mendy Levy de Beit Itzhak de Jabal Jabal. en Ujú, Belgrano, y ujú, eso fue una bendición. ¿Por qué? Claro, yo no tenía Brit Milá. mm, En esa época, en la sí. situación. Entonces, lo primero, le cuento mi historia a Rab Abraham, se conmueve mucho, me dice lo que vos me tenían ideales. Wow, pues ¿viste? Uno siempre tiene que va a provocar en el otro. Ujú, Y ujú. ahí empecé a ir y a partir un lugar donde a mí me contiene mucho y hay mucho Yehudí que me lo debo haber encontrado en otros momentos de mi vida y confluimos todos ahí en Ujú. Jabad. Y el 9 de julio del año pasado, Baruch Hashem, me Brit hicieron el Milá, Brit Milá. además, Sí, 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 sí. mira, Que es una victoria eso. mm, Que aparte de algo muy importante, tiene que ver con una victoria que no pudieron. mm, no, Entre tantas cosas que, no pudieron quitarte tu identidad, claro, también tu identidad judía. Viste que dije y las estadísticas son tan claras respecto de que el porcentaje de judíos que desaparecieron y que ujú, fueron víctimas de la represión es mucho mayor que lo que es la población judía, ¿no? sí, sí, Algo dice de nuestra identidad, ¿no? sí. Y tiene que ver con, vos recién decías de la resiliencia. El pueblo judío es la resiliencia, de soportar adversidades, de salir todos juntos, Pero también el compromiso, ¿no? el compromiso y involucrarse Mm, todo en la. Bueno, acá hace unos años, bueno, tuvimos dos atentados ujú, y, y se reconstruyó la AMIA, digamos. Pongo en AMIA o pongo en la reconstrucción, la resiliencia ujú, y de ujú. reconocernos como pueblo, que es lo más importante también. ¡Qué historia! Y Daniel, 2 minutos más para Ujú, seguir antes de ir a una pausa musical y ver si el pastor ujú. finalmente llegó a puerto, como dicen ahí, estaba en camino a Jerusalén. Eh, ¿Y qué has hecho después en la vida? ¿A qué te has dedicado? Bueno, Baruch Hashem, hace 20 años, 12 años en la Secretaría de Deportes, trabajando en distintos programas.
La Secretaría de Deportes. Sí, como los Juegos Deportivos a nivel nacionales, lo que se llamaba los Juegos Evita en su momento. Ujú. Eh, Después en el área de deporte social y hace 8 años estoy en el área de educación física y en lo que es ahora la Secretaría de Educación, ¿no? De la Nación. Mirá, y eso con tu limitación física y todo. Bueno, a mí me dio, a mí yo también, a mí la educación física en los distintos aspectos, yo trabajé también muchos años en una colonia de vacaciones Ujú. y también la contención ahí en Parque Norte, todos los veranos y un día había una actividad que todos los profes, a mí me decían profe, yo no soy profe de educación física, pero me decían profe, a ver, profe Dani, a ver si puede saltar la soga. Me dice, ¿te animás a saltar la soga? Me dice Gabriel, el coordinador. Mm. Bueno, probamos 3 veces y la pude saltar 10 veces. Baruch Hashem fue algo Eso, de esfuerzo y de mostrar. y de confianza y de la otra persona no decirme pobrecito no puede. Porque también hay esta cuestión de, pobrecito, pobrecito. No, no, esto es una de las cosas que me decía mi abuela y mi tía, pobrecito, nada. Qué Me lo decían maravilla. con otra expresión, pero Mm. pobrecito, nada, vos podés. Y bueno, y hace ya 20 años que trabajo en el área de educación física, en la Secretaría de Deportes y ahora en la Secretaría de Educación de la Nación. Señores, una historia de vida muy impactante para que usted vea que se puede, ¿eh? Se puede salir adelante incluso con una carga tan fuerte. Padres, tíos desaparecidos, él que fue también desaparecido y encontrado rápidamente por su abuela, y de ahí en más la vida. Y con todo eso está acá. Vamos a la música y seguimos un ratito más, tanto con Dani, ya vendrá el otro Dani, y también vamos a ver si logramos que el pastor Marco Hernández pueda atendernos en Jerusalén.